Responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Primera parte. Esta es una serie de 6 presentaciones referidas a la responsabilidad civil de los establecimientos educativos, que incluyen además la responsabilidad específica del docente, la concurrencia de responsabilidades, la evolución legislativa, el deber de prevención y finaliza con algunas sugerencias generales. Espero que sea útil. Primera parte. Introducción. En los establecimientos educativos participan diversos actores, incluidos alumnos, directivos, docentes, administrativos, personal de maestranza y visitantes. El propietario del establecimiento es responsable de la seguridad de todos ellos, especialmente cuando se trata de menores de edad, quienes están bajo un régimen de guarda educacional. Al ingresar al establecimiento, los padres delegan temporalmente la vigilancia de sus hijos, lo que impone al establecimiento el deber de cumplir con medidas específicas de seguridad y control. La ley distingue entre establecimientos de gestión privada, donde el propietario es un empresario educativo, y establecimientos de gestión estatal, donde el Estado es el propietario. Sin embargo, ambos son de educación pública. Se excluye del concepto de establecimiento educativo la enseñanza impartida individualmente por un docente en su domicilio o en el del alumno. El propietario del establecimiento tiene la obligación de adoptar medidas de seguridad para prevenir daños y, en caso de ocurrir, de repararlos integralmente. La violación de este deber de seguridad genera responsabilidad por el mal funcionamiento de las medidas organizativas. Tipos de responsabilidad. Antes de profundizar el tema específico de este trabajo, a modo didáctico, cabe destacar que existen básicamente 3 tipos de responsabilidad: administrativa, penal y civil. Puede ocurrir que un mismo hecho sea alcanzado simultáneamente por los 3 tipos dependiendo de la norma que se vulnere con el hecho dañoso. Responsabilidad administrativa. Es aquella que se deriva del incumplimiento de normas administrativas inmersas en el ejercicio docente, tales como las pautas del servicios de enseñanza privada, entre otras. Cualquier transgresión a dichos imperativos significa infringir el régimen disciplinario establecido por la autoridad. Para incurrir en responsabilidad administrativa, se debe causar una falta de servicio, las cuales son reguladas por el derecho administrativo en su faz disciplinaria. La falta de servicio da origen a una investigación presumarial o a un sumario. La sanción para este tipo de faltas está dada por la aplicación de sanciones disciplinarias, tales como suspensiones y/o cesantías. Responsabilidad penal. En lo concerniente a este tipo de responsabilidad, podemos decir que la conducta ilegal surge como consecuencia de la comisión de un hecho tipificado, expresamente establecido en la ley, en el Código Penal como delito. El delito puede configurarse tanto por una acción como por una omisión. En el ámbito penal, la comisión de un delito afecta no solo al sujeto pasivo perjudicado, es decir, la víctima directa, sino también a todo el conjunto social. De modo tal que, viéndose afectado el orden público, el Estado es el principal interesado en restablecer dicho orden, aplicando una adecuada sanción penal, pena, a la cual el legislador le otorga además una función ejemplificadora. La comisión de un delito penal repercute en la persona física condenada, que luego de un proceso donde se garantice su defensa en juicio, recibe una sanción o pena que puede consistir en la privación de la libertad, una multa o la inhabilitación. La ley busca sancionar las conductas que lesionen bienes jurídicos protegidos por la ley, por ejemplo, la vida, la propiedad, la integridad física o sexual. El docente solo incurrirá en este tipo de responsabilidad cuando sus acciones u omisiones constituyan delitos que están expresamente contemplados en el Código Penal, situación que dará lugar a la puesta en marcha del proceso penal. Asimismo, una misma conducta puede ser objeto tanto de una sanción penal, como también de manera complementaria, una sanción por su responsabilidad civil, como ser la reparación patrimonial o pecuniaria, cuya cuantía dependerá del alcance del daño causado.
A modo de ejemplo, podemos decir que el delito que se puede configurar con más frecuencia en el ámbito de la docencia, en especial en el caso del docente de educación física, son las lesiones. Las mismas pueden ser leves, graves o gravísimas dependiendo de la intensidad del daño sufrido por la víctima. Estos delitos se encuentran regulados por los artículos 89, 90 y 94 del Código Penal y están sancionadas con la pena de prisión, reclusión y/o inhabilitación. Responsabilidad civil. El artículo 1767 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que el titular de los establecimientos educativos responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad, cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. La responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas del daño su reparación, procurando restituir las cosas al estado en que se encontraban antes del daño. Por tal motivo, y a diferencia del sistema penal que es represivo, la sanción que se aplica en los casos de responsabilidad civil es en principio indemnizatoria o reparadora. Es el titular del establecimiento educativo al que concurre el alumno a quien se atribuye la responsabilidad, es decir, la persona física o jurídica que detenta el carácter de propietario de la institución, quien resulta ser el legitimado pasivo. Se entiende por legitimado pasivo a aquel sujeto destinatario de una determinada acción o reclamo. A los fines de que se configure la responsabilidad civil allí consagrada, es preciso la concurrencia de los llamados presupuestos de la responsabilidad, a saber, daño, antijuricidad, relación de causalidad, factor de atribución, daño. La norma citada establece expresamente que el establecimiento educativo responde por los daños causados o sufridos por sus alumnos. El daño se lo define como un deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa o dolor que se provoca en la persona, sus valores o sus cosas. El artículo 1737 del Código Civil prescribe: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. El artículo 1740 manifiesta que la reparación del daño debe ser plena, consistente en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La reparación del daño causado debe comprender el perjuicio efectivamente sufrido, pérdida o disminución del patrimonio, el agravio moral, el lucro cesante, la ganancia de que fue privado el damnificado y el daño por la pérdida de la chance, posibilidad frustrada de obtener ganancias futuras. Antijuricidad. El hecho dañoso debe haberse producido como consecuencia de un hecho u omisión contrario al derecho y al ordenamiento jurídico, es decir, contrario a la ley. Relación de causalidad. La ley establece la necesidad de que exista un nexo adecuado de causalidad entre la conducta realizada y el daño ocasionado, es decir, que el hecho generador de la responsabilidad debe guardar una relación directa con el daño producido. Dicho de otro modo, tal hecho produjo tal daño. Factor de atribución. Consiste en la atribución de un hecho dañoso a su responsable, la vinculación del hecho a su autor. Puede nacer por un factor de atribución subjetivo, dolo, intención de cometer el daño, o culpa, negligencia, impericia, imprudencia, o por un factor de atribución objetivo, es decir que basta con que se configure el hecho dañoso dentro del establecimiento para hacer nacer la obligación de resarcir en cabeza de su propietario. Implicancia de esto último es que el que crea el riesgo de desarrollar la actividad es quien debe soportar las consecuencias del daño causado. Cabe mencionar aquí al caso fortuito como eximente de responsabilidad. El mismo se define como aquel hecho que no ha podido ser previsto o que,
habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Ejemplificando, el caso de un temblor por un sismo que genera daños en los revestimientos de los techos y paredes del establecimiento y que al desprenderse lesiona a un alumno. Nos despedimos hasta el próximo encuentro donde desarrollaremos la segunda parte. Responsabilidad específica del docente. Muchas gracias.